Doctora, buenas noches. Mi nombre es Zaira Torres Vázquez. El tema que voy a tratar son los principios del derecho penal. Eh, Como bien sabemos, el derecho penal es una rama del derecho público, el cual regula el poder punitivo del Estado, ¿no? Determinando qué conductas son consideradas delitos y, perdón, y su finalidad principal es proteger los bienes jurídicos fundamentales, como bien sabemos, son la vida, la libertad, la propiedad, ¿no? Entre otros, mediante la imposición de penas a quienes infringen las normas establecidas. Además, actúa como un mecanismo de control social formal, garantizando el orden y la convivencia pacífica. En el contexto peruano, el orden del derecho penal debe respetar principios constitucionales que aseguren un sistema justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Como bien sabemos, estos principios es una guía, un indicador en la cual orienta central de un sistema, ¿no? Sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia para una sociedad en un momento determinado y donde se construye las instituciones del derecho que informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado, ¿no? Cuya función y naturaleza de estos principios como limitación de poder punitivo estatal en el desarrollo de las relaciones sociales orientan, ¿no? Y limitan las decisiones del Estado, en nuestro caso, las decisiones del control penal, ¿no? Estos principios son la base para la existencia de un derecho penal mínimo y garantista. No todas estas políticas tienen una misma función, la de orientar al legislador hacia la construcción de un sistema de control penal respetuoso de los derechos humanos y que busca la solución de los conflictos sociales en vías alternativas, ¿no? Del uso de la pena. Bien, para empezar, vamos a hablar del principio de la legalidad, ¿no? Este principio de legalidad penal postula que el delito se define solo por mandato legal, pero no por cualquier mandato con rango de ley, ¿no? Sino solo por una ley que reúna cuatro condiciones de validez constitucional. Así lo estipula en nuestro artículo 2, inciso 24, en el literal D de nuestra Constitución Política del Perú. Hablamos, ¿no? Del principio de ley cierta, que o nulo un crimen sin ley cierta, ¿no? Que es un mandato constitucional dirigido al legislador para que formule textos penales bajo un lenguaje sencillo que permita al ciudadano conocer la prohibición o el mandato penal. El principio de ley estricta o nulo un crimen sin ley estricta, ¿no? Este mandato constitucional orienta al intérprete de la ley penal para que opte por el sentido interpretativo más restringido a efecto de lograr o rechazar una adecuación típica estricta de la conducta del tipo penal. También tenemos a principio de ley previa o nulo crimen sin ley previa, ¿no? Es un mandato constitucional para que el operador jurídico aplique la ley penal a los hechos posteriores a su vigencia, prohibiendo su aplicación retroactiva, salvo sea beneficiosa para el imputado, ¿no? Principio de ley estricta, o nullum crimen sin ley escrita, ¿no? Este mandato constitucional va dirigido al legislador para que defina el delito a través de fórmulas escritas. Hablemos del principio de culpabilidad. Este principio establece que no puede haber pena sin culpa, ¿no? Y que dicha culpabilidad debe ser personal. Este previsto en el artículo séptimo del título preliminar del Código Civil peruano, del Código Penal peruano, el cual indica que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, ¿no? Este principio implica que el autor debe tener la capacidad de comprender y de autodeterminarse conforme a la norma. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha destacado en el expediente número 14017 de 2005 que sancionar si demostrar culpabilidad viola el debido proceso, ¿no? Desde la doctrina, Hans Welsing y Gunther Jacobs también nos señalan que la culpabilidad debe analizarse en tres niveles: imputabilidad, conciencia de antijuricidad y exigibilidad de la otra conducta.
Ello fortalece la idea de un derecho penal basado en la dignidad humana y la responsabilidad subjetiva. Además, se excluye cualquier tipo de castigo basado únicamente en el resultado, sin valorar el elemento subjetivo del autor, ¿no? Ahora bien, al margen de todas las críticas se formulan del libre albedrío como base de la culpabilidad y de las nuevas fórmulas y funciones sustitutivas que se postulan en la doctrina, existe todavía un acuerdo en reconocer el principio de igualdad como un rol garantista muy importante. Por tanto, pues este principio sigue siendo una base útil de construcción de un derecho penal coherente con los postulados de un Estado social y democrático de derecho. Concretamente, el principio de culpabilidad señala que no hay pena sin culpabilidad, como tenemos sus consecuencias materiales que dice que no hay responsabilidad objetiva o por el mero resultado, que la responsabilidad es por el acto y no por el autor, que la culpabilidad es la medida de la pena. En este caso vamos a hablar del principio de humanidad, que nos garantiza que la pena no sea cruel, inhumana o degradante. Resalta el carácter ético del derecho penal, el cual debe respetar la dignidad de toda persona, incluso de quien haya delinquido. La Constitución peruana lo consagra en el artículo 139, inciso 22, lo cual dice su aplicación se ve forzada por los tratados internacionales, que ratifica por el Perú como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 5. También el Tribunal Constitucional en el expediente número 010-2002 declaró inconstitucional la cadena perpetua automática por violar este principio, ¿no? Asimismo, se ha rechazado la prisión preventiva excesiva en cuanto constituye una pena anticipada. Busca que se erradiquen las torturas o las desapariciones y ajustamientos extrajudiciales como medios informales de control, ¿no? Doctrinalmente, Ferrajoli considera que el principio de humanidad es una expresión del garantismo penal que exige penas proporcionales y orientadas a la reinserción social del imputado, ¿no? En este sentido, se busca que el sistema penal no olvide que la persona es un fin en sí mismo y no un medio, ¿no? En este caso, hablemos del principio de intervención mínima. Este principio es crucial, el uso abusivo del derecho, para evitar. Se reconoce que se debe ser la última ratio, que quiere decir que es la última herramienta del Estado contra los otros mecanismos que ya han sido insuficientes para proteger los bienes jurídicos. Aunque no esté expresamente contemplado en la Constitución, ha sido acogido en el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, ¿no? Como la 0024 del 2003, donde el tribunal señaló que la función del derecho penal debe ser limitada y excepcional, ¿no? En la doctrina, Jacobs y Zaffaroni coinciden en que la expansión excesiva del derecho penal debilita el Estado de Derecho y tribaliza la función punitiva. Por eso, es deber del legislador y del juez penal actuar con prudencia y proporcionalidad, ¿no? Un ejemplo práctico, podemos decir, la despenalización de las conductas civiles o administrativas, como el incumplimiento contractual, que no deben criminalizarse cuando existen otras vías de solución. Hablemos del principio de fragmentariedad. Como bien sabemos, el derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de los bienes jurídicos, sino las que revisten mayor gravedad. Existen tres fundamentos para determinar la fragmentariedad, ¿no? Primero, defendiendo el bien jurídico solo contra aquellos ataques que implican una especial gravedad, ¿no? Segundo, tipificando solo una parte de lo que en las ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico, ¿no? Tercero, dejando sin castigo las acciones meramente inmorales, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que consiste en la obligación del Estado como mandatario de la soberanía popular de delimitar su campo de acción a conductas que lesionen los bienes jurídicos, cuya penalización resulte innecesaria para la conservación de un orden justo y en paz para los conciudadanos.
Hablemos del principio de exhaustividad, donde el juez debe pronunciarse, ¿no? En otros aspectos sobre los alcances más relevantes de los hechos y de las pruebas. Su observancia presupone la motivación incompleta o insuficiente, en tanto que ésta importe, ¿no? En uno de sus supuestos, la falta de examen respecto a las pruebas esenciales o decisivas para la definición y entidad del objeto de debate, ¿no? Como bien acá lo explicamos, su omisión implica una motivación incompleta. El principio de racionalidad y humanidad de las penas, ¿no? Este principio, también llamado de proscripción de la crueldad, en este aspecto se debe buscar una pena humanitaria, en el sentido que se ejecute sin crueldad ni sufrimiento innecesario para el penado, tomando en cuenta los lineamientos del derecho de los derechos humanos, ¿no? Donde no solo se puede ignorar las necesidades de las víctimas, sino que se debe asumir como una de sus funciones más básicas el esfuerzo por su atención y satisfacción. Así como Bernstein nos recuerda que el axioma fundamental presupone que todas las relaciones personales y sociales que surgen de la justicia general y de la justicia penal en particular deben configurarse sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, a lo que debe añadirse, por consiguiente, el derecho en pleno desarrollo de su personalidad, como por ejemplo la prohibición de la tortura y toda pena de trato inhumano y degradante, ¿no? La cual las penas deben ejecutarse sin crueldad ni sufrimiento innecesario. En este caso se protege tanto al condenado como a la víctima, ¿no? Sostiene que el control penal no puede aplicar ni establecer sanciones que afecten la dignidad de la persona, ni que dañen la constitución psicofísica de los condenados. Por tanto, mucho menos, ¿no? Se puede incluir penas que destruyen la vida de las personas, ¿no? En conclusión, estos principios son pilares fundamentales que nos garantizan un sistema justo, proporcional y respetuoso de los derechos humanos. Tanto el principio de legalidad que otorga nuestra seguridad jurídica, en el que culpabilidad que asegura que solo se sancione a quien actúe con responsabilidad personal, y el de humanidad, ¿no? Que protege la dignidad del condenado, y resaltando la intervención mínima que limite el uso excesivo del poder punitivo, ¿no? Todas estas herramientas son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y evitar así los abusos de aplicación de la justicia. Gracias, doctora. Mm, ¿Cuántos minutos? 13,8. Casi, casi. Ñucu, 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 ñucu. Ya, ahora, ¿qué hacemos ahora para verle? Para poderle subir en mi esto. ¿Ya te puedo parar? Ajá. Ya le he hecho, pare. Ahora voy a crear un esto. No hay que subir al internet. Acá ves. Y ahí. Entonces, de acuerdo. Cierra el Zoom ya. Cierra el Zoom para que veas. Sí. Cuando cierres el Zoom, al toque se va al archivo. ¿Cómo dices? ¿A qué hora? Al ultimito, pues. 1, 12 y 50 y tantos. Listo. Es 23. ¿Ah, eso? Ay, pero la una y ahí. ¿Cómo dices? No convertir, sí, convertir. ¿Por qué dice no convertir? Se convierte en archivo. A ver, cierra el Zoom. Convertir, te dice personal, datos, licencias.